es importante entonces, cuando hablamos de enlace químico, tener una representación mental de lo que ocurre a nivel atómico y molecular, es decir, cuando los átomos se unen para formar moléculas o sólidos extensos, en el caso de los compuestos iónicos, porque vamos a poder explicar las propiedades macroscópicas de la materia en función de ese comportamiento a nivel atómico y molecular, ¿sí? Acá tienen representaciones justamente de los distintos tipos de enlaces químicos, como puede ser el enlace iónico, el enlace covalente en forma de moléculas o en forma de sólidos extensos, y el enlace metálico, que tiene una particularidad, digamos, de ser sólidos en general, su mayoría con una estructura cristalina de cationes en los nodos de la red y electrones deslocalizados que le dan la propiedad macroscópica de conductividad a los metales. Entonces, como estamos acostumbrados a hacer, vamos a ver una representación o un mapa conceptual de todo lo que incluye esta unidad, ¿sí? Y primero, que el enlace químico representa una fuerza de atracción, ya sea entre átomos o entre moléculas. Cuando es entre átomos es cuando le decimos enlace químico fundamentalmente, y fuerza, conocido también como fuerza intramolecular, porque intra significa adentro, ¿sí? Y cuando es entre moléculas, esa fuerza de atracción es una fuerza intermolecular, y que sobre todo se refiere al aspecto de que las moléculas se atraen entre sí y son responsables de propiedades físicas de la materia, como son los estados de agregación, la densidad, ¿sí? O, como les decía, que existan como sólidos, líquidos o gases. Si las moléculas no interaccionaran entre sí, todo sería gaseoso y no habría el estado líquido y el estado sólido con sus propiedades características. Pero ahora nos vamos a abocar a la parte, digamos, más amplia de la unidad 3, que es el enlace químico propiamente dicho, que es lo que ocurre entre átomos dentro de una molécula, por eso fuerza intramolecular. ¿Cómo se forma un enlace químico entre átomos para dar lugar a moléculas o a compuestos iónicos que se representan por unidades formulares? A través de la interacción de los electrones más alejados del núcleo, los electrones de valencia. ¿Se acuerdan que en la configuración electrónica, los electrones que se encuentran más alejados del núcleo son los que son menos atraídos por el núcleo y son los que le dan el comportamiento químico a cada elemento? En este caso, cuando queremos representar a los electrones de valencia, lo hacemos a través de la estructura de Lewis. ¿En qué consiste la estructura de Lewis, que ustedes seguro ya estuvieron practicando con Pablo? Si yo quiero saber cómo es la estructura de Lewis del litio, por ejemplo, ¿cómo se representa? Los electrones de valencia en una estructura de Lewis, ¿a través de qué se representan? Del ciencias cuánticas. Sí, pero cuando vos querés hacer nada más que una estructura de Lewis, exacto, los electrones vos ves una configuración electrónica. Pero si vos querés ver una representación de los electrones de valencia en la estructura de Lewis, es nada más que a través de puntos. Muy bien, Natalia. Y entonces esos puntos
se colocan alrededor de qué cosa del elemento. Si yo dije, quiero hacer la estructura de Lewis del litio, ¿cómo sería la estructura de Lewis del litio? Exactamente. El símbolo del elemento, más que el nombre, es el símbolo del elemento, y alrededor del símbolo del elemento, en este caso sería Li de litio, un punto que sería el único electrón de valencia, porque el litio representa a un metal alcalino, es decir, del grupo 1, y tiene un electrón de valencia. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la estructura de Lewis? Porque nos va a servir para representar las moléculas o las unidades formulares que se originan a través de un enlace químico y es en donde intervienen los electrones de valencia. En un enlace químico siempre intervienen los electrones de valencia. ¿Qué tipos de enlaces químicos conocemos? Como nombramos recién, iónico, metálico y covalente, ¿sí? En el enlace iónico, ¿qué particularidad tiene ese enlace? ¿Cómo se da? ¿Entre quiénes se da y qué pasa con los electrones de valencia? Entre un metal y un no metal, exacto, y es el metal el que cede electrones y el no metal los recibe. Muy bien. Se supone que son especies con electronegatividades bastante dispares, ¿sí? Ya que los metales tienen electronegatividades altas o bajas. Exacto. Los metales poseen electronegatividades bajas y los no metales poseen electronegatividades de mayor valor numérico, y por esto es que cuando se produce un enlace iónico decimos que se da entre metal y no metal, que tienen diferencias de electronegatividades grandes, y los metales ceden electrones de valencia transformándose en cationes, y los no metales reciben esos electrones de valencia transformándose en aniones. Estas especies iónicas son especies de carga opuesta. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unidos catión y anión en un compuesto iónico o en un compuesto con enlace iónico? ¿Qué energía mantiene unidos a un catión y un anión en un compuesto iónico? No. Electrostática, muy bien. La energía que mantiene unido a cargas de signo opuesto es la energía electrostática. Muy bien. Por supuesto que forman redes cristalinas extensas, porque todos los compuestos iónicos son sólidos, y entonces se dice que los compuestos iónicos tienen la particularidad de formar no moléculas, sino unidades formulares, que es la representación que nosotros hacemos a través de una fórmula del compuesto, como sería el cloruro de sodio, ¿sí? Si yo escribo el cloruro de sodio, sodio, cloro, es la fórmula del compuesto y me está representando una unidad formular. ¿Por qué una unidad formular? Porque el cloruro de sodio no existe como molécula. El cloruro de sodio existe como un sólido extenso donde catión y anión, por cargas opuestas, se suceden atrayéndose electrostáticamente. Una medida de la estabilidad de esos compuestos iónicos es la energía reticular, ¿sí? Que es la energía necesaria para separar un mol de un compuesto iónico en sus especies gaseosas, ¿sí?
en sus iones gaseosos. Y así, a mayor energía reticular, más estable es el compuesto. ¿Por qué? Porque quiere decir que los iones están más atraídos. Muy bien. En el enlace metálico, como les decía, es un enlace particular que posee los elementos metálicos de la tabla periódica. Ustedes saben que son más de la mitad son compuestos metálicos en la tabla periódica y tienen la particularidad de ser conductores eléctricos, y eso se debe a que tienen una estructura de sus átomos unidos que permite que los electrones se movilicen, y esos electrones que se movilizan son los capaces de conducir. Entonces, en un enlace metálico donde la mayoría son sólidos, son sólidos cristalinos, donde los cationes del metal, es decir, la parte estable del metal, forma lo que se conoce como el corazón del metal, el catión, ¿sí? Y se ubica en los nodos de una red cristalina, una estructura regular espacial, y los electrones de valencia forman como una nube o un mar donde están manteniendo unidos todos esos cationes, ¿sí? Esa es la particularidad del enlace metálico. Y luego el enlace covalente. El enlace covalente, que es el que ha generado mayor número de interpretaciones, ¿sí? Y por ende teorías, porque justamente el enlace metálico tiene la particularidad de, el enlace covalente tiene la particularidad de que los electrones de valencia, cómo interaccionan entre sí para formar una molécula. ¿Cómo se forma el enlace covalente? Se comparten electrones por pares, ¿sí? Entonces se comparten pares de electrones. En general aporta un electrón cada átomo, formando un enlace covalente simple, pero también existen enlaces especiales y enlaces múltiples. Entonces se comparten pares de electrones, y entre qué especies se da, qué tipos de elementos son los que forman el enlace covalente. Entre no metales, muy bien. El enlace covalente se da entre no metales que tienen electronegatividades similares. Como tienen electronegatividades similares, sí, la diferencia de las mismas es menor a 2, y tenemos la particularidad entonces que va a haber aquellos que tengan diferencias de electronegatividades menor a 2 y aquellos que tengan diferencias de electronegatividades iguales o próximas a 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos clasificando a ese enlace covalente? El enlace covalente, ¿sí? No, me pregunta Lucas, ¿sí? Si los metales con enlace metálico, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? Cuando vos tenés un metal puro, ¿sí? Vas a tener una diferencia de electronegatividad 0, pero en realidad en los metales no es fundamental la diferencia de electronegatividad, porque que sea 0 no es una propiedad importante en la definición del enlace. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, los electrones en un enlace metálico se comparten entre el catión al cual pertenecen y todos sus vecinos. Es decir, el electrón no pertenece a un catión en especial, sino que está deslocalizado en una región, ¿sí? Cuando el metal se encuentra
en su estado, digamos, no excitado sus átomos. Y entonces, no es fundamental saber que la diferencia de electronegatividad es cero. En cambio, cuando uno habla del enlace covalente y habla que las diferencias de electronegatividades son menores a 2 e incluso hay diferencias de electronegatividades iguales a 0, es porque la relación en cómo el par electrónico es atraído por los átomos que se enlazan es importante. En cambio, en el metal no hay un catión que atraiga más al electrón que los vecinos. ¿Estamos? En cambio, en el enlace covalente sí es importante, porque sabemos que si la diferencia de electronegatividad es cero o nula, significa que no atraen de manera diferente al par electrónico. Y esos dos átomos se enlazan y la mayor densidad electrónica está entre los dos núcleos de los dos átomos enlazados. En cambio, cuando se enlazan dos átomos con diferente electronegatividad en un enlace covalente, el par electrónico, ¿quién lo va a atraer más? El par de unión. ¿El átomo con mayor o menor electronegatividad? Exacto, los átomos de los elementos con mayor electronegatividad, como la definición de electronegatividad lo indica, que es la capacidad para atraer al par de unión, ¿sí? A los electrones en la unión química, es el que atrae con más fuerza a los electrones en el enlace covalente. Y ese sería un enlace covalente polar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que destacamos en el enlace covalente? En el enlace covalente tenemos parámetros para definir, como son la longitud de enlace, la distancia entre los dos núcleos, la energía de enlace, que es la energía que mantiene unidas a los átomos y tiene que ser mínima, acorde con esa distancia, ¿sí? Para una determinada longitud de enlace hay una energía de enlace mínima que vuelve a la molécula del compuesto covalente o a la molécula que tiene enlace covalente con su mayor estabilidad. Un ángulo de enlace que se relaciona con la geometría de enlace, es decir, la distribución de los electrones espacialmente, y una polaridad del enlace y de la molécula, que era lo que estábamos hablando recién. Para la polaridad del enlace hacemos la diferencia de electronegatividades y así resultan enlaces covalentes polares, que es cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 2 y mayor a 0, y el enlace covalente no polar o apolar cuando la diferencia de electronegatividad es 0. En general esto se da cuando estamos formando moléculas con átomos de un mismo elemento. ¿Se acuerdan que veíamos al principio que había moléculas diatómicas de hidrógeno, cloro, flúor, bromo, oxígeno, nitrógeno, azufre en estado gaseoso, ¿sí? Como son átomos de un mismo elemento que se unen para formar moléculas diatómicas que se denominan homonucleares, la diferencia de electronegatividad es 0. Y si no, como habíamos visto en un ejercicio la clase pasada, donde me parece que habíamos analizado el carbono y el yodo que tenían la misma electronegatividad, que era 2,5. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la polaridad del enlace covalente. Y por otro lado tenemos la polaridad de la molécula, que está íntimamente relacionada con la geometría de la molécula. Es decir, cómo se distribuyen los átomos en una molécula de manera espacial para
repelerse lo menos posible los electrones de enlace y que definen moléculas que pueden ser polares o apolares, y esto a través de la propiedad que es el momento dipolar, la resultante de la composición de los momentos dipolares de cada enlace que forma una molécula. Si me da igual a 0, la molécula es apolar, y si me da distinto de 0, ya que nosotros no le calculamos el valor numérico, la molécula es polar. ¿Se acuerdan que teníamos todo un análisis que hacer para ver la polaridad de la molécula? Pero esquemáticamente teníamos que analizar una composición de fuerzas, ¿sí? Una suma de vectores en el espacio, de manera tal que si se anulaban, el momento dipolar era 0 y la molécula era apolar, y si era distinto de 0, es decir, que me daba una resultante, la molécula era polar. Cuando la molécula es polar, sí, la geometría molecular es distinta de la geometría electrónica. Y también hablamos de que existían enlaces covalentes simples y múltiples. Los enlaces covalentes, según su multiplicidad, es que se puede compartir. Cuando es simple, un solo par de electrones compartido entre dos átomos, y si no, se pueden compartir dos pares de electrones y hasta tres pares de electrones, formando enlaces covalentes dobles y triples respectivamente. Tanto las geometrías de las moléculas con enlace covalente como las multiplicidades de enlace se justifican a través de teorías como son la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia hace hincapié en el concepto de los orbitales atómicos. Sí. Yo ahora lo único que estoy haciendo es un mapa conceptual donde les estoy mostrando las ideas principales de esta unidad para que ustedes vayan rememorando, y así como Lucas, vos decís que se te generaban dudas en el tema de multiplicidad de enlace, es justamente porque ustedes van rememorando los diferentes temas. Algunos dirán, ah, sí, de esto me acuerdo, y de otros recordarán que no fueron incorporados en su totalidad, ¿sí? Así que sí, yo solamente estoy dando como primera instancia una visión general de lo que va a tratar toda la unidad a través de este mapa conceptual. Muy bien. Y también para tener en cuenta en la geometría electrónica o molecular, digamos, los enlaces que se forman, ya sean enlaces simples, ¿sí?, que se denominan enlaces sigma por superposición de orbitales S o P, ¿sí? Por eso yo digo, acá tenemos que tener en cuenta el concepto de orbital. ¿Se acuerdan que tenemos orbitales S, P, D y F que alojan los electrones de valencia de los elementos, digamos, del grupo 1 y 2 el S, del 13 al 18 los P, los D que van entre el 3 y el 12, que son los metales de transición, y los metales de transición interna que tienen orbitales con electrones de valencia del tipo o de subnivel F. Cuando se enlazan los átomos en una molécula y lo hacen de manera de estar lo más alejados unos de otros para que se repelan lo menos posible, lo hacen del mismo modo. Es decir,
por ejemplo, el átomo de carbono como átomo central de una molécula de metano, ¿sí? Tiene un enlace covalente simple con cada uno de los átomos de hidrógeno, y para que esos enlaces sean todos iguales, aparece otra teoría más, que es la teoría de hibridación, donde se establecen superposición de orbitales o composición de orbitales que da lugar a orbitales híbridos iguales. Los orbitales S y P, que son combinación de un orbital S y un P, por lo que dan dos orbitales sp. ¿Cuántos orbitales se combinan para obtener orbitales híbridos sp2? Es la pregunta. ¿Cuántos orbitales se combinan para obtener los orbitales sp2? 3 orbitales. ¿De qué tipo, Ignacio? Si se denomina el orbital híbrido o los 3 orbitales híbridos sp2. Un S y 2 P. Exacto. Un S, un orbital S y 2 orbitales P. En el caso de el anterior era un S y un P. Muy bien. Sí, no hay problema, Ignacio. Cuando se producen 4 orbitales híbridos idénticos sp3, se combinaba un orbital S y 3 orbitales P. Cuando se combinaban un orbital S, 3P y un D, se obtenían ¿cuántos orbitales híbridos sp3d? ¿Cuántos orbitales híbridos se obtienen cuando se combinan un S, 3P y un D para dar orbitales sp3d? No, 4 no. ¿Cuántos orbitales se combinan? Cuando yo quiero saber cuántos orbitales se combinan para dar la misma cantidad de orbitales híbridos, puedo fijarme en la denominación del orbital híbrido. En este caso, en el sp3d se combina un orbital s, 3 orbitales p y un orbital d. Entonces son 5 orbitales híbridos que dan lugar, 5 orbitales atómicos que dan lugar a 5 orbitales híbridos iguales de igual forma sp3d, que es su denominación. Si voy a combinar un orbital S, 3p y 2d, ¿cuántos orbitales híbridos iguales voy a obtener? 6. Muy bien. ¿Qué significa? Significan 6 zonas de probabilidad de encontrar el electrón desde el concepto de orbital. Pero en realidad son 6 zonas donde se van a alojar 6 electrones, ya sean como pares no compartidos o como electrón desapareado que se va a combinar y formar un par con un electrón de otro átomo. Cuando nosotros hablamos de hibridación, en este caso, que estamos usando la teoría de hibridación más sencilla, no la de orbitales moleculares, sino la de orbitales atómicos, nosotros solo estamos considerando que hibrida
los orbitales del átomo central de la molécula, ¿sí? Entonces, toda esta modificación que estoy mostrando en orbitales nuevos de la misma forma, 2sp, 3sp2, 4sp3, 5sp3d, 6sp3d2, son orbitales que alojan electrones de valencia del átomo central. Los átomos de la periferia no hibridan, ¿sí? Concepto diferente a cuando hablamos de enlace simple sigma y enlace doble pi o enlace doble o enlace triple pi. ¿Por qué? Porque en este caso sí estamos formando enlaces y los electrones se ubican en orbitales moleculares, no orbitales atómicos. Los enlaces sigmas provienen de la superposición de orbitales atómicos de dos átomos que se enlazan. Los enlaces pi provienen de la superposición lateral de orbitales atómicos de dos átomos que se enlazan. Entonces, ya voy mostrando que conceptualmente no es lo mismo, porque estos darían lugar a orbitales moleculares, porque son zonas de probabilidad que van a alojar el par de unión. En cambio, estos son zonas de probabilidad todas iguales, que lo que hacen es que el átomo central de la molécula forme los mismos enlaces con los átomos de los electrones que lo rodean. ¿Sí? Muy bien. Esto como un adelanto, pero lo vamos a volver a tratar. Y cerrando, digamos, este tema y comparando las fuerzas intramoleculares, que serían del enlace químico, y las fuerzas intermoleculares, que es las que mantienen unidas a las moléculas entre sí, sabemos que las energías de los enlaces químicos, la energía necesaria, por ejemplo, para romper el enlace químico, es mucho mayor que la energía necesaria para separar las moléculas en las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque separar moléculas en las fuerzas intermoleculares sería, por ejemplo, pasar un líquido a la fase vapor, ¿sí? Que sé que le puedo darle una energía suficiente como para que el agua alcance los 100 grados y sé que va a pasar a la fase vapor. En cambio, si yo quiero separar al agua en los 2 moles de hidrógeno atómico que lo forman y el mol de oxígeno, es decir, romper los enlaces, necesito muchísima más energía, que es lo que se conoce como la energía de enlace, que se mide por mol. ¿Sí? Muy bien. Esto como pantallazo general. Por supuesto que las fuerzas intermoleculares hay de distinto tipo. ¿De qué va a depender? Va a depender de la polaridad de la molécula. ¿Por qué? Porque si son más polares van a interaccionar más, si son menos polares van a interaccionar menos. Las fuerzas intermoleculares que analizamos van a ser la dipolo-dipolo, la puente hidrógeno, que es un tipo de dipolo-dipolo, ion dipolo inducido o ion dipolo, ¿sí? Ion dipolo inducido sería un compuesto iónico y una molécula apolar. Ion dipolo, sin el inducido, que me está faltando acá, ya lo voy a agregar, sería cuando interaccionan un compuesto iónico con un compuesto polar. Dipolo-dipolo inducido es el dipolo que induce en una molécula polar una molécula polar, y fuerzas de dispersión, que son las fuerzas intermoleculares más débiles y que corresponden a las moléculas apolares. Hecho todo esta introducción de lo que es la unidad 3, vamos a empezar a desglosar los diferentes temas y vamos a ir repasando.
fundamental, que no sé si ha quedado claro, pienso que sí, porque ya van por la segunda evaluación, es que ustedes estudien antes de clases también, no solo antes de las evaluaciones. No que estudien, sino que vean los videos, lean sus apuntes, lean un libro, vean videos de la clase del año pasado, ¿sí? Para que traigan lo más claro los temas posibles y más claros también las dudas como para hacer consultas. Muy bien. Ahora nos vamos a abocar al enlace intramolecular, es decir, el enlace iónico, covalente y metálico. ¿Sí? A simple vista les estoy mostrando en figuras las sustancias en estado macroscópico y estoy reforzando el concepto de que los compuestos iónicos son sólidos, lo mismo que la mayoría de los metales, y qué pasa con los compuestos covalentes. Los compuestos covalentes pueden existir en todos los estados de agregación, como gases, como les decía aquí, este balón posee, con una válvula posee gas nitrógeno, ¿sí? Entonces oxígeno, hidrógeno existen como gases, el agua que existe como líquido, ¿sí? Y compuestos sólidos, como puede ser el caso del cuarzo, ¿sí? Que es el dióxido de silicio, que en este caso está como un sólido cristalino, y si no, un elemento químico en su forma alotrópica, como es el diamante, que es el carbono en una de las dos formas principales que existe en la naturaleza, que sería la forma más dura, resistente, que es el diamante con una estructura covalente tetraédrica. Pero estamos hablando del carbono, un elemento químico. ¿Se acuerdan que el carbono existía, perdón, como diamante y como grafito? ¿Sí? Son las dos formas más conocidas. También está el grafeno, digamos que como material de utilización actual tecnológica muy importante, ¿sí? El grafito, recuerdan que a diferencia de tener una estructura tetraédrica como tiene el carbono en el diamante, tiene una estructura hexagonal por capas. Por eso tiene esa untuosidad que permite usarlo, ya sea para la mina de los lápices o como para lubricante. Bueno, lo que ustedes recordaban recién, como son las representaciones de Lewis, ¿sí? O símbolos de Lewis de los elementos químicos. Grupo 1, un electrón de valencia, tiene la configuración electrónica NS1, ¿sí? Grupo 2, los electrones de valencia son 2, configuración electrónica final NS2. Grupo 3, acá están como grupos representativos, ¿sí? 3A, más conocidos el boro, el aluminio, el galio, el indio, ¿sí? NS2, NP1. Grupo 4, carbono, silicio, germanio. El silicio y el germanio que han logrado mucha difusión por sus propiedades semiconductoras, ¿sí? Estaño y plomo tienen comportamiento metálico. Fíjense cómo estamos representando en este caso los electrones de valencia como su configuración electrónica lo indica. NS2, NP2, es decir, un par de electrones en un orbital S completo y dos electrones desapareados en dos orbitales P. Cosa que el grupo 5A tiene también el par de electrones
apareados que completan el orbital ns2, pero tiene 3 electrones desapareados en los 3 orbitales p de la configuración final NP3. Y así sucesivamente el grupo 6 con sus 6 electrones de valencia, NS2NP4, el grupo 7, NS2NP5, ¿sí? Un solo electrón desapareado. Y llegamos a ¿quién? A los gases nobles o raros, que tienen todos sus orbitales de valencia completos. Exceptuando el helio, el resto tiene 8 electrones de valencia. Esos 8 electrones de valencia hace deducir qué regla que justifica muchos de los enlaces químicos que sabemos que se forman. ¿Qué regla cumplen los elementos? Cumplen la regla del octeto, exacto. Todos los enlaces químicos que se forman entre 2 átomos o más es porque la molécula o la unidad formular que se constituye tiene un máximo de estabilidad, un mínimo de energía y que se lo da en general adoptar la configuración electrónica del gas noble más próximo. Esa configuración electrónica que le da más estabilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué tenemos que saber la estructura de Lewis o de símbolos de Lewis? Porque vamos a representar las moléculas a través de los símbolos de los elementos y los puntos correspondientes a los electrones de valencia. Y aquí me queda recalcar que vamos a utilizar todos los electrones de valencia. ¿Qué digo con esto? Que si en el agua el oxígeno se enlaza con 2 átomos de hidrógeno, pero utiliza 2 electrones para enlazarse, le quedan 2 pares de electrones no compartidos o no enlazantes. ¿Van en la estructura de la molécula esos 2 pares de electrones? Sí, van, muy bien. ¿Por qué van? Porque cuando quiero analizar la geometría electrónica o molecular de cualquier especie, tengo que tener en cuenta que no desaparecen estos pares de electrones. Muy por el contrario, ¿qué es lo que hacen estos pares de electrones no compartidos o no enlazados? ¿Cuál es el efecto que ejercen? Desplazan a la nube electrónica, la distorsionan. ¿Por qué? Porque se produce una repulsión entre los pares de electrones no compartidos y los pares de electrones enlazantes. ¿Se acuerdan que? ¿Por qué se habla de una geometría molecular? Porque los pares de electrones, ya sea que se forman para un enlace covalente o los pares de electrones no compartidos que no forman ningún enlace, se repelen y quieren estar alejados lo más posible unos de otros. Entonces, se distribuyen en el espacio de manera tal que al estar lo más alejados posible unos de otros, también alejan a los átomos unos de otros. Y por eso es que se habla de una geometría molecular. Muy bien. Y de ese modo se genera, como dice Antonella, el ángulo de cada molécula, ¿sí? Y cuando hay pares de electrones no compartidos, se distorsiona el ángulo y disminuye con respecto a las moléculas donde no hay pares de electrones no compartidos. Muy bien. Vamos entonces al enlace iónico.
Rescaté esta diapositiva de la presentación del año pasado porque es fundamental que entiendan cómo queremos que hagan la representación de Lewis del enlace iónico, ¿sí? La representación de Lewis en este caso, fíjense, primero tenemos quienes reaccionan entre sí. El sodio sólido, el cloro gaseoso, va a utilizar solo media molécula o medio mol de moléculas, un mol de sodio me dan un mol de cloruro de sodio. Muy bien. Por representación de Lewis sería el sodio con un punto, acá hemos hecho más una pelotita que un punto, pero bueno. El sodio con un punto más el cloro con sus 7 electrones de valencia representados por 7 puntos. Y en el enlace iónico que se produce cuando el sodio cede un electrón al cloro y se queda como catión sodio, y ese electrón que gana el cloro se queda como anión cloruro para formar el cloruro de sodio. Fíjense que en el caso del cloro deben aparecer todos sus electrones, los de valencia del cloro más el que ganó del sodio. A veces se pueden hacer punto cruz, sí, pero con que le hagan los 8 puntitos alrededor es suficiente. Por supuesto que el sodio, al perder su único electrón de valencia, debe quedar como el catión sodio con una carga positiva. No olviden poner las cargas de los iones. Y el anión cloruro, como tiene todos estos electrones de valencia, va sí o sí entre corchetes. El sodio puede que no, pero el anión cloruro sí. Y la carga negativa. Ahora analicemos la otra parte que queremos que aparezca en la resolución del ejercicio. Las configuraciones electrónicas de las especies antes de reaccionar y cuando han reaccionado. En el caso del sodio, la configuración electrónica abreviada es la del neón entre corchete con su electrón de valencia 3s1, ¿sí? Porque tiene 11 electrones. En el caso del cloro, la configuración electrónica abreviada, el neón entre corchete y los electrones de valencia 3s2, 3p5, es decir, los 7 electrones de valencia del cloro. En total, número atómico o número de electrones, 17. Cuando pierde un electrón el sodio, queda con un electrón menos, pierde el electrón del orbital 3s, y entonces le queda la configuración electrónica NS1S2, 2S2, 2P6, que sería la configuración electrónica del gas noble anterior. Y allí la estabilidad del catión sodio. Pero que es estable combinado con una especie con carga negativa, en este caso el anión cloruro, que al ganar un electrón completa el octeto de su capa de valencia y adopta la configuración electrónica del gas noble siguiente, en este caso el argón. Lo mismo con el litio, ¿sí? Número atómico, no hace falta que hagan, digamos, la representación de los orbitales, sino el litio con su electrón de valencia, el flúor con sus 7 electrones de valencia, como estaba en el caso del cloro, las configuraciones electrónicas de las especies y luego cuando forman el catión litio y el anión fluoruro. Esta representación es más de todo para ver cómo el electrón del orbital más externo del litio pasa a completar el octeto de los niveles más externos del flúor, que sería en este caso el 2S2, 2P6. ¿Sí? Respectivamente, el litio adopta la configuración electrónica del helio como catión litio y el anión fluoruro la configuración electrónica del neón, que es el gas noble siguiente. Entonces, como está representado acá,
el enlace iónico es como queremos que lo hagan. ¿Y por qué queremos que lo hagan así? Porque esta forma de expresar, ya sea primero por estructura del ego y de los átomos, y luego de los iones y las configuraciones electrónicas, están poniendo en evidencia que saben que los metales pierden electrones, los no metales los ganan, las configuraciones electrónicas cambian para transformarse en aquellas de los gases nobles más próximos y que le dan mayor estabilidad a la especie. ¿Se entiende? Muy bien. Lo que les venía diciendo antes, no hablamos de moléculas, de compuestos iónicos, sino que hablamos de unidades formulares. La fórmula del cloruro de sodio, pero en realidad el cloruro de sodio existe como un sólido extenso de cationes y aniones ubicados simétricamente en una red tridimensional donde los cationes están atraídos por los aniones porque poseen cargas opuestas y la fuerza de atracción entre ellos es una fuerza de tipo electrostática. Muy bien. La energía reticular, habíamos dicho que era o energía de red, es la energía necesaria para separar un mol de un sólido iónico, de un compuesto iónico, en sus iones gaseosos. Es una medida de la estabilidad que alcanza al disponer iones con cargas opuestas en un sólido iónico. La energía reticular. ¿Cómo se define matemáticamente y a quiénes afecta en propiedades de las especies que forman el compuesto iónico? La energía reticular entonces es, a través de una constante de proporcionalidad, directamente proporcional a la carga de los iones, es decir, que a mayor carga, mayor energía reticular. Por ejemplo, si es más 2 y menos 2, más que el signo se va el valor y entonces sería 4, 2 por 2, 4, contra especies que tengan carga monovalente sería 1 por 1, 1, menor energía reticular. Y dividido la distancia entre los núcleos de los iones, es decir, en este caso, la distancia a menor tamaño iónico, mayor energía reticular, que significa que son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, y si no, a mayor tamaño iónico, menor energía reticular. Y lo que hacen es sumar cualitativamente, ¿no? Pero los radios del catión y del anión y comparar, porque siempre se comparan distintos sólidos iónicos, cuál tiene mayor o menor energía reticular, como haremos en el siguiente ejemplo. Fíjense, en este caso tenemos el fluoruro de magnesio y el óxido de magnesio. Sus energías reticulares, que es la energía necesaria para separar un mol del sólido iónico en sus iones gaseosos, son del orden del 2900 y 3900 para cada uno. Es mayor en el óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque en el óxido de magnesio tenemos cargas más 2 y menos 2. En cambio, en el flúor, en el fluoruro de magnesio, el flúor es menos 1 y no se multiplica por 2 la carga. Entonces, más 2 por 1, 2, y en cambio 2 por 2, 4. Como la carga es mayor, tienen el mismo catión, influye más el valor de la carga que la distancia del ion, digamos, la distancia entre los núcleos de los iones. Entonces, la mayor energía reticular corresponde al óxido de magnesio. Si comparamos el fluoruro de litio con el cloruro de litio, es decir, un mismo metal combinado con dos halógenos diferentes, vemos que
El producto de las cargas es la misma, porque es 1 por 1, más 1 menos 1 en cada uno de los casos. 1 por 1 es 1, pero el catión litio tiene el mismo tamaño en los dos compuestos. Comparando los aniones cloruro y fluoruro, el anión cloruro es mayor que el anión fluoruro. Entonces, la distancia entre los núcleos de los iones es mayor en el cloruro de litio que en el fluoruro de litio. A mayor distancia, menor energía reticular, que es lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y ahora analicemos diferencias de electronegatividades porque estábamos en compuestos iónicos, ¿sí? Decíamos que para que sea un compuesto iónico tenía que ver que esté formado por un metal y un no metal y que la diferencia de electronegatividades, según la bibliografía, dice que es 2 o 1,7 o mayor, ¿sí? Mayor a 2, mayor a 1,7. Estos dos casos, fluoruro de cesio con una diferencia de electronegatividad de 3,2 y ioduro de litio con una diferencia de electronegatividad de 1,5, ambos son compuestos iónicos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esto es un compuesto iónico? Si la diferencia de electronegatividades no es mayor a 2 ni a 1,7. Por las propiedades del compuesto. Así que muchas veces cuando uno le dice el compuesto sólido ioduro de litio presenta una estructura cristalina regular espacial, ¿sí? Con esos datos que me está dando, que es un sólido cristalino, yo ya estoy deduciendo que es un compuesto iónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los sólidos iónicos son sólidos. Y este está formado por un metal y un no metal, porque usted me puede decir, ah, sí, pero el cuarzo también es un sólido, y usted nos dijo en la segunda diapositiva que era un compuesto covalente. Claro, pero el cuarzo, aunque está formado por silicio y oxígeno, el silicio es un semiconductor, ya no tiene tantas, digamos, tiene una propiedad metálica intermedia, ¿sí? Y entonces no es un sólido iónico, ¿sí? Y así como tenemos el comportamiento, nos fijamos en el comportamiento del compuesto. Otro dato que ya vamos a ver que les puede dar, dice que es un sólido no conductor. Es muy probable y que conduce en solución o fundido. Es seguro que es un compuesto iónico, porque el único que es soluble en agua y capaz de conducir porque libera iones, exacto, nos va a dar distintas propiedades de la especie, como para que uno se pueda dar cuenta si es un compuesto iónico o un compuesto covalente, por ejemplo, ¿sí? Propiedades físicas como los puntos de fusión, de ebullición, que en el compuesto iónico son generalmente altos y en los covalentes en el estado sólido son muy altos, ¿sí? Entonces sí, siempre nos va a ir dando propiedades del compuesto que me van a permitir deducir que sea un compuesto iónico. Pero también tenemos excepciones. Como mostré acá, no son compuestos iónicos el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Que usted me dice, y sí, profe, porque es covalente, pero cuando una diferencia de electronegatividad les da 1,9, estoy segura que van a dudar. Pero
van a hacer hincapié en que están formados por dos no metales, como puede ser el flúor y el hidrógeno, ¿sí? Que forma el fluoruro de hidrógeno, que es una especie gaseosa, y entonces, si les decimos, el fluoruro de hidrógeno es un gas, ¿qué tipo de enlace tiene? Aunque la diferencia de electronegatividad le dé 1,9, ustedes no van a decir que es iónico. ¿Por qué? Porque justamente todos los compuestos iónicos son sólidos. Y acá hay una excepción que es el cloruro de berilio. Ustedes ven que está formado por un metal y un no metal, pero la diferencia de electronegatividad le da 1,5, tiene comportamiento de compuesto covalente. Forma enlaces iguales, el berilio hibrida, ¿sí? Y entonces, a pesar de ser un sólido formado por un no metal y un metal, por la diferencia de electronegatividad, tienen que considerarlo como compuesto covalente. Este ejemplo se equivocan siempre. Incluso cuando nosotros les decimos, considere todas estas especies e indique la hibridación, ustedes dicen que esto es un compuesto iónico. No, no es un compuesto iónico. Es un compuesto covalente. ¿Sí? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Siempre le vamos a dar el indicio como para que no se equivoquen, pero también tienen que estar atentos, ¿sí? Y lo que le estamos dando como ejemplo, si después los evaluamos, por lo menos acuérdense de los ejemplos, ¿sí? Y es de los más comunes, sí. Sí, el cloruro de berilio. Si encuentro algún otro se los paso, pero es de los más comunes, que no es un compuesto iónico. Muy bien. Me parece que también estaba el cloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio, que tampoco tenía comportamiento iónico, que lo estuvimos analizando la otra vez. Pero después les confirmo. Fíjense que decíamos la importancia de la energía reticular para definir la estabilidad de un compuesto iónico, ¿sí? En este caso, para calcular la energía reticular o energía de red, es lo mismo, ¿sí? Del fluoruro de litio, fíjense cómo no es posible medir experimentalmente las energías, se determinan indirectamente mediante el ciclo de Born-Haber. El ciclo de Born-Haber no es más que un modo de calcular la energía de red analizando los pasos de formación de un compuesto iónico. En lugar de hacer un solo paso, que el litio más el flúor gaseoso me den el fluoruro de litio en estado sólido, vamos a ver los distintos pasos que se llevan adelante. Primero, el litio es un sólido. Para pasar a gas necesita una energía de 155,2 kilojoules, ¿sí? Esto sería un cambio de estado, la energía necesaria para un cambio de estado. Este delta H significa la entalpía necesaria. Por supuesto que un gas tiene más energía que un líquido, que un sólido, perdón. Entonces es un proceso endotérmico. ¿Recuerdan? Cuando la energía es positiva, el proceso es endotérmico. La variación de entalpía es el calor a presión constante. Le agrego calor a un mol de litio para pasar a litio gaseoso.
El flúor está como molécula de flúor, así que le tengo que romper, ¿sí?, esos enlaces moleculares de medio mol para pasar a enlaces covalentes para pasar a flúor atómico gaseoso. Necesito 75,3 kilojoules. Y después, ¿qué energías necesito? Todas representadas como entalpías, variaciones de entalpía, que es el calor a presión constante. En el caso del litio gaseoso, para transformar un mol de litio en un mol de iones litios gaseosos, es la energía de qué tipo. Si paso de litio a litio más, ¿cómo se llama esta energía? Es una de las que analizamos en la tabla periódica. La energía necesaria para extraer un electrón de un mol de un elemento en estado gaseoso. ¿Cómo se llama esta energía? ¿Cómo se llama esta energía? Energía de ionización. Muy bien. ¿Y la energía necesaria para agregar un mol de electrones a un mol de flúor gaseoso? ¿Cómo se llama? Energía de afinidad electrónica. Muy bien. Entonces, dos conceptos que estuvimos viendo. El litio tiene una baja energía de ionización porque, aunque es un proceso endotérmico, tiende a ceder tiende a ceder electrones para transformarse en un catión, y el flúor tiende a ganar un electrón para completar su octeto y entonces desprende energía cuando gana un mol de electrones, por eso es negativa, es un proceso exotérmico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando es positivo es endotérmico y cuando es negativo es exotérmico? Ahora bien, la energía de formación del compuesto iónico a partir de sus elementos, en estado sólido el litio y gaseoso el flúor, es una energía ¿de qué tipo? ¿Endotérmica o exotérmica? Esta energía. Exotérmica, muy bien. ¿Por qué? Porque se desprende calor, porque se llega a un compuesto que es más estable que las especies aisladas, ¿sí? Entonces se libera calor y libera energía, alcanza un mínimo de energía y un máximo de estabilidad este compuesto iónico formado. Para hacer esto, por todo este camino, ahora lo que nos faltaba era que catión y anión gaseoso se transformaran en fluoruro de litio sólido. Y esto es lo que se conoce como la inversa de la energía de red. ¿Por qué? Porque la energía de red o energía reticular, si se fijan, es la energía necesaria para separar un mol de un sólido iónico en sus iones gaseosos. En este caso, voy a unir un mol de iones gaseosos para formar un mol de compuesto iónico. Entonces, la energía, sí, en este caso, liberada es de 1017 kilojoules. Si yo hablara de la energía reticular, diría que tiene una energía reticular de 1017 kilojoules positivos. ¿Por qué? Porque es la energía que tengo que
agregar a un mol de fluoruro de litio para transformarlo en sus iones gaseosos, es decir, el proceso inverso. Y con esto también les estoy recordando que si un proceso es exotérmico en un sentido, será endotérmico en el sentido opuesto. ¿Sí? Muy bien. Siempre entonces vamos a ir comparando diferentes energías de red o energías reticulares como lo habíamos hablado y comparado cuando lo definimos, en este caso de los valores numéricos y su relación entre proporcional entre las cargas e inversamente proporcional en la distancia de los núcleos de los iones. Muy bien. Para cerrar compuestos iónicos, los compuestos iónicos siempre son solubles en agua, ¿sí? Entonces, digamos, en mayor o en menor proporción, pero son solubles en agua. No son conductores en estado sólido, como yo les decía, y siempre son sólidos, entonces acá está el compuesto iónico que no conduce. Pero cuando está fundido o en solución acuosa, los iones, según las cargas, se pueden mover hacia los electrodos y pueden conducir la corriente eléctrica. Y otra particularidad es que son frágiles y quebradizos. ¿Por qué son frágiles y quebradizos? De nuevo, tengo que representarme mentalmente cómo es la estructura iónica de este compuesto. En este caso, no son átomos, sino que son iones de carga opuesta, atraídos por esas cargas opuestas, ¿sí? De manera tal que si una fuerza externa mueve las capas, llega un momento que se encuentran cargas iguales. Y cargas iguales se repelen, entonces el sólido se quiebra fácilmente y se vuelve frágil, ¿sí? Entonces, estas son las propiedades fundamentales de los compuestos iónicos, amén de tener altos puntos de fusión y ebullición, ¿sí? Y pasamos entonces ahora al enlace covalente, si no tienen alguna pregunta anterior. El enlace covalente, como ustedes habían indicado, se forma por pares de electrones que se comparten entre dos átomos. Esos pares de electrones que se comparten entre dos átomos, como puedo ver acá en una molécula homonuclear, ¿sí? Puede ser de flúor, ¿sí? Y acá una molécula de agua. En estos casos son enlaces covalentes simples donde cada átomo aporta un electrón, ¿sí? El hidrógeno aporta un electrón y el otro el oxígeno y se forman dos enlaces covalentes simples y me quedan los dos pares de electrones no compartidos. Y esta sería la representación de Lewis de la molécula de agua, ¿sí? Fíjense que los hidrógenos los pongo adyacentes, no opuestos, ¿sí? ¿Por qué los pongo adyacentes y no opuestos? ¿Qué les parece? ¿Por qué ponemos los dos hidrógenos, uno acá y otro acá, y no uno acá y otro acá? Por una cuestión de repulsión de los pares electrónicos. Fíjense que los pares electrónicos no compartidos o no enlazantes
ejercen mayor repulsión que los pares electrónicos de enlace. ¿Sí? Claro, pero no, me pregunta Julián, ¿se formaría otro ángulo si se pusiera un electrón de cada lado? Claro, se formaría otro ángulo, pero en realidad no es posible ubicar al hidrógeno, no es posible ubicar al hidrógeno acá, digamos, opuesto al otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay una repulsión entre estos pares que hace que queden más juntos los electrones desapareados y que son donde se va a formar el par del enlazante de los dos hidrógenos. Exacto. La repulsión. Ah, perfecto. No se puede. Sí, era una afirmación. La repulsión de los pares de electrones no enlazantes del oxígeno hace que se achique este ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde menos repulsión hay. Hay más repulsión aquí. Pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, ¿por qué se comparten electrones entre dos átomos? ¿Sí? Veamos la formación de la molécula de flúor. ¿Por qué se comparten electrones? Cada flúor tiene un electrón desapareado en su capa de valencia 2s2, 2p5. Ese electrón desapareado se une con el otro electrón y forman la molécula de flúor donde cada uno completa su octeto. Entonces, ¿por qué compartirían electrones los átomos? Porque cumplen con la regla del octeto, pero no es la razón química. La razón química es porque adoptan la configuración electrónica del gas noble siguiente y entonces la molécula hace que sea más estable que los átomos por separado. Exacto, para ser más estables. Alcanzan un mínimo de energía y un máximo de estabilidad como molécula diatómica. La estructura de Lewis, como ya lo vimos recién en el agua y ahora lo vamos a desglosar en la molécula de flúor, tenemos el par enlazante, que es el par de electrones que se comparten, y el resto de los 6 electrones para cada átomo de flúor que forma la molécula son pares de electrones no compartidos o no enlazantes. Y como decía su compañero, ¿por qué se forma la molécula? En este caso acá con el ejemplo del hidrógeno, es porque o los átomos están muy distanciados, fíjense, la distancia internuclear y la energía. A medida que se van acercando, la distancia internuclear, disminuye y para una distancia mínima de 0,74 angstroms entre los núcleos, la energía del enlace es mínima, menos 435 kilojoules por mol. Esa es la energía que liberan 2 moles de átomos de hidrógeno para formar 1 mol de moléculas de hidrógeno. Si quiero achicar esa distancia, voy a notar que la energía comienza a ascender, lo que indica que es inestable. ¿Sí? Entonces, hay una distancia mínima entre los núcleos de los dos átomos que se enlazan, para lo cual la molécula es más estable porque alcanza una energía mínima también. Veamos ahora
otros parámetros del enlace covalente. Por un lado, los tipos de enlace. Enlaces covalentes dobles, enlaces covalentes triples y enlaces covalentes especiales, lo que antes se conocía como enlace covalente dativo. ¿Qué vemos en un enlace doble? Dos pares de electrones no compartidos, y algo que no aclaramos es que aparte de representar un par de enlace por dos puntos, lo podemos representar por un guión, ¿sí? Fíjense que antes habíamos representado al enlace, ¿sí?, como un par de electrones. Ahora ya lo estamos representando como un guión. Cada guión es un par de enlace. Acá tengo dos pares de electrones que forman un enlace covalente doble entre carbono y oxígeno de la izquierda y dos pares de electrones que forman un enlace covalente doble entre el carbono, átomo central, y el oxígeno de la derecha. En este caso, la molécula diatómica homonuclear de nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, forma 3 pares de electrones que constituyen por guiones un enlace covalente triple. Muy bien. ¿Qué es el enlace especial? Yo tengo una molécula de agua y un protón. Un protón, ¿se acuerdan que es un hidrógeno con la única especie, digamos, partícula subatómica que le queda si pierde el electrón de valencia, que es el protón? Como el agua, como habíamos visto ya, posee dos pares de electrones no compartidos, uno de esos pares puede formar un enlace con un protón. Y eso es lo que se conoce como grupo hidronio o hidrogenión. Una molécula de agua más un protón. Por eso dice que es un caso especial y que se estudia en los ácidos y bases de Lewis, ¿sí? También el grupo amonio es un caso especial de un enlace donde el par de unión entre el nitrógeno y un protón es a través de el par que aporta solamente de electrones no compartidos el nitrógeno. Y ahora vemos longitud de enlace, que era otro parámetro. Estos eran tipos de enlaces, simples, dobles, triples y especiales. Ahora, la longitud de enlace, que es la distancia internuclear, como habíamos visto, 0,74 angstroms o 74 picómetros, ¿sí?, en el caso de la molécula de hidrógeno, o en el ioduro de hidrógeno, como el átomo de yodo es mucho más grande, la longitud de enlace es 161 picómetros. Picómetros, angstroms, nanómetros son unidades de medida que se utilizan para la longitud de enlace. Y después vemos en el caso de estos tres compuestos orgánicos, que son tres hidrocarburos como el etano, eteno y etino, ¿sí?, que lo que va cambiando es el número de hidrógenos que rodean a los átomos de carbono, ya que cada vez aparece un hidrógeno menos en los extremos porque se forma un enlace múltiple. ¿Y qué podemos ver? La distancia carbono-hidrógeno, que es un enlace simple, más o menos sigue siendo la misma, pero lo que realmente cambia es la distancia del enlace o la longitud del enlace carbono-carbono, que en el etano es 1,54 angstroms,
en el eteno es 1,33 angstroms y en el etino es 1,2 angstroms. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta la multiplicidad del enlace, disminuye la longitud de enlace. Y si el enlace es más corto, es decir, la longitud del enlace es menor, ¿qué opinan? ¿Cómo va a ser la energía de ese enlace? La energía necesaria para romper ese enlace. Si la longitud es menor, ¿la energía necesaria es mayor o menor? Mayor, profe. Mayor. Exacto, la energía es mayor. ¿Por qué? Porque están más cerca los átomos, están más cerca los núcleos y los electrones y voy a necesitar más energía para romper. Para poder comparar las longitudes de enlaces en enlaces múltiples, siempre tengo que comparar átomos enlazados iguales, es decir, carbono-oxígeno en estas dos situaciones, o carbono-carbono, por ejemplo, o carbono-nitrógeno, o nitrógeno-oxígeno, pero nunca puedo comparar, por ejemplo, oxígeno-hidrógeno con carbono-hidrógeno. Siempre tienen que ser los mismos elementos comparando la multiplicidad del enlace si quiero ver si el enlace va a disminuir a medida que la multiplicidad aumenta. Y es así como en el caso de carbono-oxígeno tenemos una disminución a medida que pasa de un enlace simple a doble. En el caso de carbono-carbono pasa lo mismo, ¿sí? Y en el caso de carbono-nitrógeno también, nitrógeno-oxígeno también, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la multiplicidad del enlace, disminuye la longitud de enlace. Y acá está representado por esta flecha, ¿sí? Las longitudes son menores o los enlaces son más largos, ¿sí? Muy bien. Y aquí está lo que les decía de la energía de enlace. Las energías de enlace de moléculas homonucleares, en este caso es menor la energía de enlace porque es mayor el radio atómico, comparando el hidrógeno y el cloro, por ejemplo. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo oxígeno con enlaces dobles y nitrógeno con enlaces triples, aunque no son los mismos elementos, podemos ver en las energías, no estamos comparando longitudes, que la energía necesaria para romper un enlace triple es mayor que la energía necesaria para romper un enlace doble. Entonces las energías de enlace aumentan en este sentido, aumentan con la multiplicidad del enlace. Siempre hablamos de mol de la sustancia en estado gaseoso a sus átomos en estado gaseoso, ¿sí? La energía necesaria para romper el enlace, pero siempre partiendo de la especie en estado gaseoso y llegando a los átomos en estado gaseoso. Muy bien. Otro parámetro que medíamos en el enlace covalente era el ángulo de enlace, que ya lo estuvimos hablando antes, que me ayudaba a definir la energía de enlace, ¿sí? Y el ángulo de enlace se define, perdón, las geometrías, el ángulo de enlace me permite definir las geometrías moleculares y electrónicas. Y el ángulo de enlace, ¿cómo se define? Se define como el ángulo que forman el átomo central con dos átomos adyacentes. En este caso, una molécula triatómica de dióxido de carbono, el átomo es el átomo central, el de carbono,
los oxígenos son los extremos, que serían los dos únicos átomos adyacentes, ¿el ángulo de cuánto es? El ángulo que forman es de 180 grados. Muy bien. Si vemos el eteno, compuesto que estuvimos viendo recién en cuanto a las longitudes de enlaces, en este caso un enlace doble, carbono-carbono, el ángulo se define como, tomando a uno de los carbonos como átomo central, los átomos adyacentes son los que lo rodean al átomo de carbono y en este caso adyacentes serían los que están uno al lado de otro. Por ejemplo, un ángulo sería carbono, carbono, hidrógeno, el otro ángulo sería hidrógeno, carbono, hidrógeno, y el otro ángulo sería hidrógeno, carbono, carbono. En este caso, todos los ángulos son iguales. ¿De cuántos son? De 120 grados. Muy bien, Carlos. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, siempre estamos viendo ángulos que pueden ser de 90, de 120, de 180, los más grandes, ¿sí? Y también en una estructura tetraédrica donde en el caso del metano el ángulo podía ser 109,5. Pero en general esos son los ángulos que, no hay ángulos diferentes, ¿sí? Los ángulos que son diferentes en una estructura tetraédrica, que serían el 107,5 y el 104 más o menos, del amoníaco y del agua respectivamente, es porque forman una geometría electrónica distinta de la molecular. Y era cuando hablábamos, recuerdan, de moléculas polares. Muy bien. Y aquí voy a hablar de dos conceptos que son fundamentales como herramientas para que ustedes logren definir la estructura de Lewis de un compuesto, ¿sí? La estructura más probable. ¿Cómo sería esto? Las dos herramientas son, por un lado, la relación matemática para escribir la fórmula de Lewis sabiendo o calculando la cantidad de electrones compartidos. Y por otro lado, calculando las cargas formales. Para calcular la cantidad de electrones compartidos, debo hacer esta operación para cada especie. Vamos con N, que es el número de electrones necesarios para cumplir con el octeto, siempre que sea una especie que cumple con el octeto. Por ejemplo, díganme una especie que no cumpla con el octeto. Un elemento químico que ustedes saben que nunca va a cumplir con el octeto. El berilio, porque se va a rodear de un máximo de 4 electrones. El aluminio, que se va a rodear de un máximo de 6 electrones. El fósforo, el boro, que se va a rodear de 6 electrones. El fósforo puede o no cumplir el octeto, ¿sí? Entonces, el fósforo va a depender, ¿sí?, de cuántos electrones se va a rodear, ¿sí? Pero el aluminio, el berilio y el boro nunca van a completar el octeto. El hidrógeno nunca va a completar el octeto, ¿sí? Muy bien. Y D es la cantidad de electrones disponibles, que son los electrones de valencia, la cantidad de electrones de valencia, disponibles o de valencia. Vamos a un ejemplo, la molécula de flúor. La molécula de flúor
la cantidad de electrones necesarios son los que van a completar el octeto. ¿Los dos átomos de flúor completan el octeto? Sí. Entonces, 8 por 2, 16. Electrones disponibles siempre se hace para todos los átomos que forman la molécula. En este caso son 2 átomos de flúor, tienen 7 electrones de valencia, 2 por 7, 14. Se hace la resta para tener la cantidad de electrones compartidos, cantidad de electrones necesarios menos disponibles o valencia, 16 menos 14, 2 electrones compartidos. 2 electrones compartidos significan un enlace covalente simple. ¿Estamos de acuerdo? Y así se forma la molécula de flúor. ¿Cómo se forma el catión amonio? El catión amonio es un ion con una carga positiva, formada por un nitrógeno y 4 hidrógenos. Ahora veamos, la cantidad de electrones necesarios para completar el octeto, el nitrógeno sí, 1 por 8. El hidrógeno nunca va a completar el octeto, sino que se va a rodear como máximo de 2 electrones. Entonces, 1 por 8 más 4 por 2, 8 más 8, 16 electrones necesarios. Electrones disponibles, electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 y cada uno de los hidrógenos tiene 1. Pero, ¿qué pasa? Esto es un ion con una carga positiva. Esa carga positiva se debe restar, porque en realidad es haber considerado que eran 4 átomos de hidrógeno con un electrón cada uno, no es cierto, porque el catión amonio se forma con un amoníaco y un protón. Entonces, ese hidrógeno no tiene el electrón. Así que se le restan las cargas positivas que tenga. Si fuera un anión, se le suman las cargas negativas que tenga a los disponibles. Entonces me da 5 más 4, 9, menos 1, 8. 16 menos 8, aquí dice, le resta la carga del ion. 16 menos 8, 8 electrones compartidos. 8 electrones compartidos son 4 enlaces covalentes simples. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos ahora entonces a las cargas formales. Las cargas formales se realizan una vez que ustedes ya hicieron los electrones compartidos y esbozaron una fórmula, digamos, o una estructura de Lewis de la molécula o del ion, se realiza para ver si lo que han hecho está bien o no, ¿sí? Es decir, que las cargas formales me da la estructura más probable de esa especie, ya sea una molécula o un ion. ¿Cómo se definen las cargas formales? Se hace sobre cada elemento, sobre cada átomo de cada elemento, ¿sí? Acá podemos decir que todos tienen, digamos, unos pueden tener la misma y otros no. Veamos en este caso. Las cargas formales se define como el número de electrones de valencia menos el número de electrones sin enlazar, que serían los enlaces, los electrones no compartidos, menos 1/2 del total de electrones con enlace. ¿Sí? Si fuera para el flúor tenemos 7 electrones de valencia menos 6 electrones no compartidos menos número de electrones por enlace son 2 porque hay un solo enlace. 2 dividido 2, 1. Entonces 7 menos 6 menos 1, 0. Carga formal de cada átomo en la molécula de flúor, 0. ¿Qué dicen como reglas para determinar las cargas formales? Bueno, y esta sería la otra fórmula que es lo mismo.
nada más que definido de otro modo. El número de grupo, que es lo mismo que el número de electrones de valencia, menos el número de enlaces, no el número de electrones por enlace dividido 2, el número de enlaces, más, esto está entre corchetes, el signo menos está adelante, pero afecta a los dos términos, el número de electrones no compartidos. Este término es el mismo, este está definido de otro modo, pero es el mismo también, y el número de valencia es el mismo que el número de grupo. ¿Cuáles son las reglas a tener en cuenta para definir las cargas formales? En una molécula neutra, la suma de las cargas formales será 0. Las cargas formales deben ser tan pequeñas como sean posibles. La suma de las cargas formales de los átomos de un ion es igual a la carga del ion. Las cargas formales negativas deben estar sobre los elementos más electronegativos. Y las estructuras de Lewis con cargas formales del mismo signo sobre átomos adyacentes son poco probables. Es decir, más unos al lado de dos átomos. Muy bien, esas serían las reglas generales. Vamos a un ejemplo. Quisiera hablar sobre todo de esto. Fíjense, ¿qué es lo que va a decir el enunciado? Escriba la estructura de Lewis más probable del anión nitrato. ¿Sí? Escriba la estructura de Lewis más probable del anión nitrato. ¿Qué significa esto? Significa que primero de todo tengo que saber cuál es la fórmula del anión nitrato. Segundo, dice la estructura de Lewis más probable, aquella donde las cargas formales cumplan con esto, que la suma de las cargas formales, en este caso de los átomos, me dé la carga del ion, que sean lo más pequeñas posibles, que no estén con la misma carga átomos adyacentes, ¿sí? Que las cargas negativas estén sobre el átomo más electronegativo, ¿sí? Entonces, vamos primero. Muy bien. La fórmula del anión nitrato, NO3 con una carga negativa. Después, seguimos con los electrones compartidos. Para esto tenemos que ver los necesarios, los electrones necesarios y los electrones disponibles. La cantidad de electrones compartidos es la cantidad de electrones necesarios que lleguen a cumplir con el octeto menos los disponibles, que son los de valencia. Para cada especie son, para el nitrógeno hay uno solo, ¿puede cumplir el octeto? Sí, 8 por 1. Hay 3 átomos de oxígeno que pueden cumplir con el octeto, entonces 8 por 3. En total, electrones necesarios, 32. Electrones disponibles, electrones de valencia del nitrógeno, 5. Electrones de valencia del oxígeno, 6. Por los 3 átomos de oxígeno, más una carga negativa. ¿Se acuerdan que en el catión amonio, como era una carga positiva, le restábamos ese electrón que no tenía? Ahora tiene un electrón más. Entonces, siempre que tengo un ion, en este caso un anión, tengo que sumar tantas números como cargas tenga el ion. Como es uno solo, más 1. Eso me da 5 más 1, 6, más 18, 24. 32 menos 24 me da 8 electrones compartidos. Si tengo 8 electrones compartidos, ¿cuántos enlaces creen que vamos a tener?
Si tengo 8 electrones compartidos, ¿cuántos enlaces vamos a tener en teoría en este anión? 4. Muy bien. Pero, ¿qué estamos viendo? ¿Cuántos átomos rodean al nitrógeno? 3 átomos rodean al nitrógeno. Entonces, si 3 átomos rodean al nitrógeno, uno de los enlaces podrá ser doble, un enlace covalente doble. Entonces, una vez que hago la cantidad de electrones compartidos a través de los necesarios o de valencia menos los, perdón, o del octeto menos los disponibles, que son los de valencia, voy a elegir un esqueleto simétrico de la estructura de Lewis de esa especie química, que en este caso es un ion, por eso va entre corchetes y con su carga. El átomo menos electronegativo va al medio, el que se repite va a los extremos, eso es lo que generalmente se hace, entonces tengo un nitrógeno y 3 oxígenos que lo rodean, los corchetes y la carga negativa del anión. Y si me dice que son 4, completo el octeto de los electrones para todos los elementos, por supuesto siempre exceptuando el hidrógeno si lo tuviera. Entonces, los 3 enlaces simples y uno doble. Ahora, esos 3 enlaces simples y uno doble, lo que voy a ver son las cargas formales. Vamos a la carga formal del nitrógeno. El nitrógeno tiene electrones de valencia o de grupo 5, menos. Electrones no compartidos, ninguno, 0. Enlaces formados, 1, 2, 3, 4. Entonces 5 menos 4, 1. Estoy usando la segunda fórmula de carga formal. Carga formal del oxígeno, de cualquiera de estos dos, no el que tiene el doble enlace. Número de electrones de valencia o número de grupo representativo 6, menos. Enlace 1. Electrones no compartidos 6. 6 menos 1 más 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Quiere decir que hay 2 oxígenos menos 1. Y el oxígeno con el doble enlace, 6 menos 2 enlaces más 4 electrones no compartidos, igual a 0. Esas cargas formales son las que se le colocan a cada uno de las especies y sumadas me dan menos 1, que es la carga del ion. Otra forma de escribir la estructura es justamente reemplazar los puntos por guiones, ¿sí? Y esos serían todos los pasos que tienen que hacer para encontrar la estructura más probable, la estructura de Lewis más probable de una especie incógnita. Por lo general se puede aplicar todo, exceptuando, por ejemplo, en moléculas impares. Cuando estoy frente a moléculas impares es que me dan, si ustedes lo hacen, me da un número impar de electrones compartidos, lo que hace que no llegue a tener un modo de corroborar que esta sea la mejor representación del monóxido de nitrógeno, que es una molécula impar, que tiene un número impar de electrones, ¿sí?
y que por ende tiene propiedades paramagnéticas, ¿sí? Pero que es válido también. Y otra forma de corroborar que lo que han hecho está bien es que ustedes dicen que pueden completar el octeto y que tienen 32 electrones y 24 necesarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A veces ocurre que ustedes se olvidan de poner todos los electrones, es decir, los 24. Otra sugerencia que les hacemos es que una vez que hicieron la estructura de puntos, cuenten, o sea de iones, esto vale por 2, cuenten tanto los electrones de enlace como los no enlazantes, los pares no enlazantes, que le dé la cantidad de electrones disponibles, porque muchas veces se olvidan de poner algún electrón. Y ahí les ha dado los 24 electrones. Muy bien. Bueno, acá excepciones que no completan el octeto o que expanden el octeto, por lo cual ustedes van a tener que ver que la estructura de Lewis más probable a veces van a tener que saber que en lugar de poner 8, por ejemplo, en la cantidad de electrones necesarios, en el caso del berilio van a poner solo 2. Perdón, 4. En el caso del boro van a poner solo 6. Y en este caso del azufre, van a ver que como se rodea de 6 átomos de flúor, en realidad se va a rodear de 12 electrones y no de 8. Por eso puede ser que no les dé el modo de calcular. ¿Sí? Pero esto ya lo pueden hacer como ejemplo. Nada más decirles lo que habíamos hablado antes de los enlaces covalentes polares y apolares, ¿sí? Cuando la molécula es homonuclear, 2 átomos iguales con diferencia de electronegatividad 0, la nube electrónica es simétrica entre los núcleos de los 2 átomos, y cuando la molécula es asimétrica porque se enlazan 2 átomos diferentes con electronegatividades diferentes, entonces tengo menor densidad electrónica sobre el átomo de hidrógeno que sobre el átomo de flúor, que es el más electronegativo, el que atrae el par de unión hacia él, y entonces acá tenemos la mayor densidad electrónica. Esto forma un dipolo permanente, así que no solo es polar el enlace, sino que también es polar la molécula, y la nube electrónica no es simétrica. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Para ir determinando ya las geometrías moleculares a través del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia o teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia.